Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a iniciar entonces y a continuar el estudio de la histología. En este caso, estudiando lo que sería el tejido conectivo o conjuntivo o de sostén o el estroma, como en mucha literatura lo van a conseguir. Todas estas nomenclaturas son sinónimos y pueden ser utilizadas indistintamente. En la cátedra, para tocar este tema y poder diferenciarlos de otros temas específicos, vamos a tratarlo como el tejido conectivo propiamente dicho, ¿sí? Sin embargo, bueno, si ya ustedes saben, si lo consiguen en otras literaturas con estos nombres, también puede ser utilizado. Mi nombre es Jubi Goncalves y vamos a dar inicio entonces al tema. Cuando ustedes estudiaron tejido epitelial la semana pasada, vimos que los epitelios eran tejidos o células unidas estrechamente una con otra y que estas células no presentaban vasos sanguíneos y tampoco nervios. Por supuesto, tampoco tenían vasos linfáticos. Pero debemos preguntarnos que si son células vivas, ¿quién los alimenta? Este es el caso del tejido conectivo. El tejido conectivo es un grupo importante de células, fibras y sustancias que van a estar inmersas todas estas estructuras y que son los que les van a dar la inervación, la nutrición y el poder recoger todos estos productos de desecho. Por lo cual vamos a tener un gran número de componentes. Vamos a tener componentes celulares, vamos a tener componentes proteicos como fibras, ¿sí? Y vamos a tener algunos otros componentes como lo que vemos en el fondo, que es como un fondo rosado, que aunque cuando pareciera que no está allí, siempre está presente, que son las sustancias, ¿ok? Entonces, fíjense, este tejido siempre va a estar acompañando a los epitelios y va a ser la base para que el epitelio se mantenga unido. Recuerda cuando ustedes vieron epitelios, habíamos descrito una membrana basal, una lámina basal, y esa membrana y lámina basal estaban apoyadas en un tejido conjuntivo o un tejido conectivo. Este es el tejido conectivo que vamos a describir. Entonces, en esta representación esquemática, al lado yo más o menos les puse cómo se debería ver a microscopía óptica, pero de una resolución de 400x, lo que sería el componente del tejido conectivo. Ahora bien, para empezar entonces a cualquier tema, siempre hacemos una definición del tejido conectivo. El tejido conectivo, como les dije, si da una estructura o un soporte, lo han descrito como un esqueleto que sostiene los tejidos u órganos. Generalmente es una masa muy coherente entre el sistema vascular sanguíneo y todos los epitelios. Él va a nutrir a todos los epitelios. No existe descrito hasta el momento algún epitelio que no contenga un tejido conectivo apoyándolo, donde vayan a estar los vasos. Y lo interesante de esto es que desde el punto de vista embrionario, los tejidos conectivos se originan de la misma hoja embrionaria, del mesodermo. Ahora bien, ya más o menos hemos visto hemos descrito un poquito la función, pero aquí lo vamos a puntualizar. La función del tejido conectivo es dar unión y apoyo y reparación. ¿A quién? Bueno, al tejido epitelial, ¿ok? También va a servir de transporte, almacenamiento de nutrientes, así como la presencia de algunas células importantes para el funcionamiento de lo que sería todo este estroma que está apoyando el tejido epitelial. También se va a generar o va a conferir a los tejidos epiteliales todo lo que sería la protección física e inmunológica tanto de los órganos como de los tejidos que estén apoyándolo. Por lo cual aquí es donde se van a dar las reacciones inmunológicas de protección y defensa. Desde el punto de vista histológico, los tejidos conectivos han sido clasificados dependiendo de sus componentes. Y esto es importante porque siempre se lo preguntamos en el examen. ¿Cuáles son los componentes del tejido conectivo? ¿O este es un tejido conectivo de qué tipo? Laxo, denso. Esta clasificación de tejido conectivo laxo y denso va en relación al número de células y el número de fibras que están presentes, que son dos componentes principales del tejido conectivo. Cuando esté presente mayor cantidad de células que fibras, principalmente fibras colágenas, nos referimos entonces a un tejido conectivo laxo. Pero cuando existe mayor cantidad de fibras, pueden ser fibras colágenas, elásticas o reticulares, en relación al número de células presentes en ese tejido conjuntivo, hablamos que es la denominación de un tejido conectivo denso. Este tejido conectivo denso también se ha subclasificado dependiendo de cómo se orienten esas fibras. Si las fibras están en orden de forma paralela una sobre otra, vamos a ver que entonces esas células ordenadas se definen como un tejido conectivo denso regular. Y eso se ha visto mucho en los que son los tendones.
Ahora, cuando estas fibras están, primero están mucho más mezcladas, ese tipo de fibra, hay más cantidad de fibras mezcladas, y además no están ordenadas uniformemente o paralelas una sobre otra, se habla de un tejido denso y regular. Entonces es importante que cada vez que nosotros hablemos con ustedes o le preguntemos, este es un tejido conectivo laxo, ¿qué componentes del tejido conectivo debe estar presente aquí? Si es laxo, debe tener mayor cantidad de células que fibras. Ahora, si decimos, mire, este tejido tiene unas grandes cantidades de fibras, ¿qué tipo de tejido conectivo es? Entonces es un tejido conectivo denso y deberíamos subclasificarlo si es un denso regular o irregular. Ahora bien, existen diferentes tipos de tejido conectivo, como les he comentado. Hay un tejido conectivo propiamente dicho, que es el que está siempre apoyando los epitelios y que es el tema que vamos a discutir y vamos a estudiar en estas clases. Y existen otros tejidos que aun cuando se originan en el mismo mesodermo, tienen unas funciones específicas, que son los denominados tejidos conectivos especializados. Para ello vamos a tener entonces lo que sería el tejido conectivo adiposo, el tejido conectivo cartilaginoso, el tejido conectivo óseo, el tejido conectivo sanguíneo o hematopoyético. En la clase de mañana vamos a ver el tejido conectivo cartilaginoso y el tejido óseo. Mientras que el tejido conectivo sanguíneo o hematopoyético lo vamos a ver en un tema aparte cuando veamos sangre. En el caso del tejido adiposo, nosotros no nos detenemos mucho sino en la descripción de este tipo de tejido y lo vamos a estudiar principalmente cuando veamos el epitelio, ¿ok? O el epitelio de la piel, es donde realmente tocamos este tema. Cada uno de estos tejidos van a tener los mismos componentes, células, van a tener fibra y van a tener sustancia o matriz extracelular. Solamente que unas van a ser más especializadas en la otra y cuando estemos en estos temas vamos a profundizar cada una. Ahora bien, estos componentes del tejido propiamente dicho es siempre la pregunta del examen. ¿Qué componentes tiene el tejido conectivo? Tiene dos componentes principales. El primero son células, ¿ok? Por lo cual ya hicimos una clasificación. Cuando el tejido conectivo tiene muchas células, hablamos de un tejido conectivo lapso. Y el otro componente son los componentes de la matriz extracelular o en algunas literaturas viejas también se habla de sustancia extracelular. Esta matriz extracelular o sustancia extracelular, o sea, que está fuera de las células del componente que compone el tejido conectivo propiamente dicho, son son los componentes principales que estas mismas células van a sintetizar o que por difusión de los vasos sanguíneos van a estar presentes en estas zonas adyacentes. Y estas se subclasifican o se componen de dos estructuras principales, los que son las fibras, que hay de tres tipos, colágenas, elásticas y reticulares, y lo que es la sustancia fundamental o la matriz amorfa, que generalmente contiene agua, sales, sustancias de bajo peso molecular y proteoglucanos. Es importante que ustedes no confundan lo que es la sustancia fundamental o matriz amorfa con sustancia extracelular. La sustancia extracelular es lo mismo que matriz extracelular, ¿sí? Pero es el componente o el segundo componente del tejido conectivo propiamente dicho. Y este está subformado o subconstituido por la fibra y la sustancia fundamental o la matriz amorfa. Entonces es importante que no lleguen a confundir estas dos nomenclaturas. Y aquí lo que le traigo es una lámina con microscopía óptica de 40X, una lámina que ya ustedes han visto, pero todavía no han detallado, y lo que tiene es la zona del tejido conectivo. Entonces fíjense, perdón, pasé la lámina sin querer. Fíjense, aquí arriba, en la parte superior, que es más coloreada, vamos a tener lo que sería el epitelio, ¿ok? Que bueno, ya ustedes podrían clasificar el tipo de epitelio que tenemos aquí. Y en esta zona, un rosado mucho más pálido, toda esta zona representa el tejido conectivo laxo, tejido conjuntivo, estroma o tejido de sostén o soporte, ¿ok? Todo esto es tejido conjuntivo. Y fíjense cómo está formado este tejido conectivo. Se ven los núcleos de unas células que están presentes ahí que se llaman fibroblastos. Tenemos este enrajado que está aquí, fíjense cómo está por toda la zona del tejido, que son como unas ondas, que son las fibras, principalmente aquí tenemos fibras colágenas, y tenemos vasos sanguíneos, fíjense aquí que esto es un vaso. ¿Por qué? Bueno, porque el tejido conectivo le da soporte, le da sostén, le da protección, pero también le da nutrición. ¿Y la nutrición de dónde viene? De la sangre. Entonces, visto esto, es una forma sencilla de lo que sería el tejido conectivo, vamos a entrar entonces en la siguiente clase en lo que sería de lleno las descripciones de los componentes del tejido conectivo, lo que son las células que lo componen, y después vamos a ver lo que son la sustancia extracelular
o matriz extracelular para estudiar entonces lo que sería ese componente de fibra y componente de la sustancia amorfa. ¿Ok? Hasta la próxima clase.